Hermano, buenas tardes. Aquí otra vez, hermano César Arévalo. Vamos a estudiar hoy en esta noche el tema de la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Es un tema muy también importante, diríamos, después del tema de la bestia, inclusive pues a través de más curiosidad cuando se estudia el libro de Apocalipsis. Y bueno, hay muchas interpretaciones en cuanto a quién es la gran ramera, a quién se está refiriendo el apóstol Juan cuando escribe la gran ramera, qué significa, por qué lo llama la gran ramera, por qué utiliza ese lenguaje, ¿no? Entonces, como estamos viendo, el libro de Apocalipsis es un libro, diríamos, que usa mucha figura retórica, mucho simbolismo, y claro, el simbolismo da lugar a mucha interpretación porque no se sabe a simple lectura a qué se está refiriendo Juan o qué está, por qué dice lo que está diciendo. Entonces, durante la cristiandad ha habido diferentes interpretaciones, diferentes enfoques escatológicos en cuanto a quién es esta gran ramera, ¿no? Y muchas teorías se han edificado en cuanto a este personaje apocalíptico. Entonces, una de las razones o una de las formas que vamos a estudiar hoy es ver qué es lo que dice la evidencia interna primeramente en cuanto a la carta. Vamos a leer la carta, vamos a leer los pasajes claves en cuanto a este personaje de la gran ramera. Y no solamente Apocalipsis, vamos a también a contrastarlo con el contexto inmediato del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Jesús y también con el contexto general que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces va a ser un momento en donde vamos a estudiar la Escritura. Usted va a tener un momento de bendición y espero en el Señor de que esto le abra el entendimiento para poder entender más en cuanto a esta carta que Juan escribe. Entonces, antes de iniciar, vamos pues a hacer una oración. Yo quiero que usted ore conmigo allí donde está. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice el Señor a mis hermanos, para que podamos entender lo que dice tu palabra en cuanto a esta carta que tú inspiraste al apóstol Juan. En el nombre de Jesús te pido todo esto, Señor. Amén. Muy bien, entonces con una mente preparada, con un interés puesto en saber, vamos a abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 17, que es justamente donde se habla acerca de este personaje. Apocalipsis capítulo 17. Si usted tiene su Biblia con usted, entonces yo voy a usar, tengo aquí varias versiones. Una de las versiones que voy a usar, bueno, tengo tres versiones prácticamente aquí. Voy a usar la versión de las Américas, voy a usar la Reina Valera, voy a usar la nueva versión internacional y también la versión en inglés King James Version. Entonces, como sabrán, estamos estudiando diferentes versiones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las versiones generalmente no son, o hay partes, o según hay ciertos versículos donde una versión lo traduce de una manera más genuina, más cercana al original que la otra. Entonces, cuando leemos diferentes versiones, podemos tener entonces una mejor idea de qué es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ok? Entonces, por eso las versiones son muy buenas. Cuanto más versiones de la Biblia tenga usted, mejor. Es mi consejo para los que son estudiantes de la Biblia. La mayoría en el habla hispana tiene la Reina Valera. Yo le recomiendo que consiga también la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una buena versión y la nueva versión internacional. Ahora, yo no comparto la idea de algunos por ahí de que la nueva versión internacional del demonio. No creo. Hay diferencias, sí. Eso depende del manuscrito. Pero eso es otro tema, aparte que posiblemente lo tengamos que... No es el tema ahora de los manuscritos. El tema es la gran ramera. ¿Qué es la gran ramera? Muy bien, entonces vamos a ver los versículos del 3 al 6, ¿no?
versículos de 3 al 6. Voy a usar en este caso, la versión que voy a usar va a ser la versión de las Américas. Entonces, la versión de las Américas, déjeme ver aquí. Muy bien. La versión de las Américas, a ver, del 3, capítulo 17, del 3 al 6. Ok, si tiene su Biblia, me sigue. Voy a poner aquí también. Dice, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Este es un pasaje muy, pero muy importante, que está lleno de simbolismo, porque habla de personajes, y la descripción que hace de los personajes, prácticamente para uno que no es del tiempo de Juan, le deja perplejo y le hace pensar muchas cosas, diciendo, bueno, ¿a qué se referirá? ¿Cuál es la tesis de hoy? ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis hoy es referente a que se refiere a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. La idea dentro del evangelicalismo es que la gran ramera, inclusive el protestantismo, es el Vaticano o la Iglesia Católica Romana, y pone sus argumentos. De acuerdo a la evidencia bíblica, a lo que vamos a ver hoy, la gran ramera se refiere a Jerusalén. Y hay mucha evidencia en cuanto a eso. Entonces vamos a dejar que las escrituras mismas nos den esa evidencia. Y al final usted con la evidencia va a tener entonces que decidir. Pero es importante, si queremos tener una buena base bíblica, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿No? La pregunta es, ¿qué está diciendo Juan ahí? ¿No? ¿Y cuáles son las razones, ¿no?, por las cuales se refiere con esa palabra a la gran ramera, y por qué Jerusalén es la gran ramera? Muy bien, entonces vamos a usar mucho la Biblia aquí, y una de las cosas que tenemos que ver para entender es el tiempo que fue escrito el libro de Apocalipsis, ¿no? Como dijimos anteriormente, el libro de Apocalipsis fue escrito en el primer siglo, durante el tiempo y el reinado del emperador romano que se llama Nerón. Las evidencias internas en cuanto a la fecha del libro es importante, porque eso nos ayuda a entender entonces que si Juan escribió este libro en el primer siglo, entonces quiere decir que lo que está ahí tiene que ver con el primer siglo. Eso es número 1. Número 2, también la audiencia. ¿A quién está dirigiéndose Juan? ¿No? Entonces vamos a hacer otra vez un nuevo recuento. ¿Por qué es importante hacer estos recuentos? ¿Por qué es importante? Es importante porque así nos da a nosotros el contexto y la misma Biblia en cuanto a fecha, tema y audiencia. Una vez que tenemos los tres, entonces va a ser para nosotros muy fácil entender el resto del libro, ¿no? Es como una carta. Si usted quiere escribir una carta a alguien, antes, por ejemplo, que haya este sistema, se escribía cartas.
Usted ponía fecha de la carta, nombre a quien va dirigido y el contenido. Entonces, fíjese, la fecha de la carta nos dice que esa carta fue escrita en la fecha que usted pone. Y luego también nos dice, el contenido nos va a decir qué está escribiendo. Y el destinatario a quién. Entonces, todo lo que dice el contenido de la carta va a ser dentro de ese contexto histórico que usted hace. Igual la carta de Juan y la carta del apóstol Pablo. Veamos lo que dice Juan en cuanto a su carta. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, aquí está, las cosas que deben suceder cuando. ¿Cuándo van a suceder? Lea. Pronto. Ahí está. Pronto. Ahora, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dice? El tiempo está cerca. Entonces estamos viendo aquí dos cosas, que el tiempo de la carta es para el tiempo del primer siglo, ¿no? Y que lo que está en la carta va a suceder pronto porque el tiempo está cerca. Entonces eso nos ayuda a nosotros a entender que el contexto histórico es el tiempo donde está el apóstol Juan. Pero hay más. Mira lo que dice versículo 4. A Juan, ¿a dónde? ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios? No son los cristianos de México, de Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y todos los países sudamericanos, sino son 7 iglesias que están en el Asia. 7 iglesias del primer siglo, 7 iglesias reales, 7 iglesias que existieron. Hoy en día ya no existen esas iglesias. Hoy en día esos países están bajo el control de musulmanes. Pero inicialmente, en el primer siglo, Juan escribió a 7 iglesias. ¿No? ¿Qué más? Y dice aquí nos da también otra clave para entender que fue para el primer siglo. Mira lo que dice. He aquí viene con las nubes. Se está refiriendo a Jesús. Y todo ojo le verá. Se está refiriendo a Jesús. ¿Aún quiénes? ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes la van a ver? Los que les traspasaron. Ahora pregunta, estamos viendo 2018. Si yo pongo inmediatamente, digamos, en Facebook, a ver, levante la mano, escríbame quién le traspasó a Jesús. Nadie. Nadie traspasó a Jesús. Hoy día, nadie. Claro, alguien puede decir, bueno, hermano, nuestros pecados. No estoy hablando del aspecto de la aplicación teológica de la redención. Juan está hablando aquí de la aplicación teológica de la redención. Juan está hablando aquí de las personas que literalmente traspasaron a Jesús. ¿Quiénes fueron? No fueron los romanos, fueron los judíos. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sabemos eso? Por el testimonio de los mismos apóstoles. Entonces vemos aquí que los traspasaron fueron judíos que vivieron en el primer siglo. Entonces, si Jesús dice que viene con las nubes y los que le traspasaron lo verán, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la venida de Jesús sucedió en el primer siglo. Ahora, este es punto muy claro. Alguien decía, hermano, ¿cómo es posible que usted diga eso? Porque esta venida que dice no es la segunda venida física de Jesús. Es la venida en juicio sobre Jerusalén, que es diferente. ¿Jesús habló de esto? Claro. Jesús habló de esto en Mateo 24. ¿No? Mateo 24. Mire. Mateo, aquí está Mateo. 24. Aquí está. Profecía sobre la destrucción del templo. Los discípulos sabían que Jesús dijo esa profecía para el templo, mira, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos diciendo, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo de Jerusalén. Entonces las señales del fin no fue la señal del fin del mundo, fue la señal del fin de la era rabínica. Rabínica. ¿Qué quiere decir rabínico? De los rabinos que estaban haciendo sacrificios en el templo. A ese fin. ¿Y cómo
va a ser ese fin con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y cuándo va a ser eso? Jesús mismo lo dice. ¿Dónde está? Versículo 34. En verdad os digo, que dice aquí, que no pasará esta generación. Ahí está. No pasará. ¿Cuál generación? Esta. ¿Cuál es esta? Mire el pronombre demostrativo. Esta generación. La generación de Jesús. Una generación está compuesta por 40 años. Jesús habló eso generalmente cuando él tuvo unos 33 años. 40 más 30 son alrededor de 70. 70 fue el año de la destrucción de Jerusalén. Quiere decir que cuando venga la destrucción del templo, muchos de los que están ahí van a estar vivos. Juan dijo, los que les traspasaron. Hasta que todo esto suceda. Quiere decir que durante un periodo de 40 años, desde la muerte de Jesús hasta el templo de Jerusalén, en ese periodo de 40 años, va a suceder todo lo que Jesús dice en Mateo 24. Fíjese, versículo 7. Todos los que las traspasaron y todas las tribus. ¿Cuáles tribus de la tierra? Las 12 tribus de Israel y también las naciones que estaban bajo el imperio romano. ¿No? Entonces, estamos viendo aquí que desde el principio Juan nos está dando el tiempo de donde van a suceder todas estas cosas, ¿no? Ahora, bien interesante esto, porque si el juicio es para Jerusalén, entonces vamos a ver que el juicio Jesús habla de ese juicio en muchos pasajes de las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también en Revelaciones 11, 1, 2, que cuando se compara con Lucas 21, 20, 24, ¿no? Que está dando respaldo a esto. Vayamos a Apocalipsis 11, 1 y 2. A ver, vamos a ver. Apocalipsis 11. Dice así. Me fue dada una vara, una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mira el templo. Entonces quiere decir que el templo estaba en pie. La destrucción del templo fue en el año 70. Juan escribe cuando el templo todavía estaba en pie. Fue antes del año 70. Y dijo, de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo miras porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad por 42 meses. Ahora, bien interesante esto, porque Juan está escribiendo su carta antes del año 70 y está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén. Esto lo tienen ustedes que marcar, hermano. 11 pongan ahí en el versículo 2, a un costado de su Biblia, profecía de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. ¿Por qué? Porque dice aquí, excluye el patio que está fuera del templo. ¿Ok? No lo miras, aquí está la razón, porque ha sido entregado a las naciones, el imperio romano. ¿Y qué va a pasar? Estas hollarán la ciudad santa. Ustedes han leído cómo se destruyó el templo de Jerusalén. Les sugiero que descarguen las obras de Josefo, se llaman Las Guerras Judías, y vayan a la sección en donde habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Todo cristiano debe de saber eso. Es historia, pero justamente Josefo nos da la base histórica del cumplimiento de esta profecía. Entonces estamos aquí viendo, desde el punto de vista escritural, que Juan está hablando antes del año 70, escribiendo, profetizando la destrucción del templo de Jerusalén, porque según el capítulo 1 dice, va a suceder pronto y el tiempo está cerca y los que traspasaron a Jesús lo van a mirar. La venida que habla en el capítulo 1, versículo 7, es la venida en juicio sobre Jerusalén.
Cuando hay juicio en la Biblia, siempre la Biblia utiliza un lenguaje en donde Dios viene. Y esa venida de Dios es juicio, no es una venida física. Juan presta entonces el lenguaje del Antiguo Testamento y dice que en el tiempo, cuando se destruya Jerusalén, va a ser la visitación de Jesús para juicio a Jerusalén. Por eso dice, todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos viendo entonces poco a poco que está dando sentido a lo que está pasando. Ahora, ¿dónde más se puede ver esto? Se puede ver en Lucas 21, 20 a 24. Vayamos a Lucas 21. Vamos a ver dónde está Lucas. Lucas 21. Ok. Abajo. 20. Ok. Mira lo que dice Lucas 20. 21, 20. Cuando viereis a Jerusalén, ¿qué dice? Rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿De qué está hablando aquí? La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. ¿Cuánto tiempo duró cuando estaba rodeada por los romanos? Duró exactamente 42 meses. Es increíble cómo Juan profetizó que durante 42 meses Jerusalén va a estar rodeada por los romanos. Y dice, ¿dónde está? 21, 24, 23, ok. Destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Destrucción. Esto solamente tiene sentido en un contexto del primer siglo. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. E ira sobre este pueblo. Destrucción de Jerusalén. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ¿qué? Hollada por los gentiles. El mismo lenguaje que habla Juan, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire, el mismo lenguaje que habla Juan, hollada por los gentiles. Entonces estamos viendo que Juan simplemente está hablando en todo su libro de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis? El tema principal del libro de Apocalipsis es el juicio sobre Jerusalén por haber quebrantado el pacto con Dios y haber rechazado al Mesías, que es el Hijo de Dios, ¿no? Esa generación es una generación adúltera y pecadora. Vayamos a Mateo 12:39. Mira lo que dice el libro de Mateo 12:39. Vamos a ver en Mateo. $12:39. Estoy usando la versión Reina Valera. Dice así. Y él respondió, la generación mala. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a los escribas, aquí está, y de los fariseos. O sea, para Jesús la generación mala y adúltera son los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Eso también se ve en el capítulo 16, versículo 4. Mismo Mateo 16, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiénes son ellos, la generación mala y adúltera? Son justamente el pueblo de Israel,
los líderes de Israel. Se dan cuenta cómo Jesús se refiere a ellos como generación mala y adúltera, ¿no? Marcos 8:12. Vayamos al Evangelio de Marcos. Le estoy dando las citas para que se den cuenta el contexto teológico e histórico. Perdón, es Marcos 8:12, ¿no? Que dice, y gimiendo ese espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces está hablando justamente del tiempo de Jesús, está hablando de los judíos. Versículo 38 en el mismo capítulo, mira lo que dice. Versículo 38. Dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Ahí está. Esta. El pronombre demostrativo esta no se está refiriendo a nuestra generación. Se está refiriendo a la generación de Jesús, porque dice esta, demostrativo de cercanía de tiempo. La generación adúltera y pecadora se está refiriendo a los judíos, aquellos que señal, dice adúltera y pecadora. Entonces está refiriendo a Israel. Eso es muy claro aquí, ¿no? Lucas 11:29. Vayamos al Evangelio de Lucas 11:29. Lucas 11:29, que dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Ahí está, directo les dice Jesús. Directo, generación mala. ¿Quién le dice generación mala? A los judíos de Israel. A él se están refiriendo, ¿no? Entonces Jesús repetidamente exhorta a la gente del primer siglo que esa generación es una generación pecadora, una generación mala, ¿no? De generación perversa. Eso se ve en Mateo 17:17, ¿no? Vamos a ver Mateo 17:17. A ver, ¿qué dice Mateo 17:17? ¿Dónde está? Aquí está, Mateo 17:17. ¿Qué dice? Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fíjese. Cuando dice generación, se está refiriendo a su generación. Una generación generalmente que se compone entre 35 a 40 años. Esa generación, incrédula y perversa. Fíjese cómo Jesús se refiere a ellos como una generación perversa, ¿no? Entonces, enfáticamente Jesús profetiza la sangre de todos los profetas que fueron derramadas desde la fundación del mundo, se le dará cuenta a esa generación. ¿Dónde se ve eso? Se ve en Lucas 11, del 50 al 51. ¿No? Vamos a Lucas 11, del 5. ¿Dónde está? Lucas 11, versículos 50 al 51. Esto es muy importante para entender la profecía bíblica. Mire lo que dice Jesús. Sepa, para que se demande de esta generación la sangre, mire, de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Cuál generación? La generación donde está viviendo Jesús, los judíos. Jesús comienza a predicar esto a la edad de 30 años, una generación dura 40 años, 30 más 40 son 70. Entonces el juicio está viniendo en la generación que Jesús está hablando del primer siglo. Desde la sangre de Abel, versículo 51, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será que demandada, mire, hermano, esta generación, ese es un juicio legal. Jesús está demostrando al Padre, Padre, va a haber juicio sobre Jerusalén. El Padre le dice, antes que yo haga juicio, ¿cuáles son los cargos legales en contra de Jerusalén?
Entonces, como un abogado bueno que es Jesús dijo, bueno, voy a traer todos los cargos legales en contra de Jerusalén. Número uno, primeramente que la sangre de todos los profetas, inclusive desde Abel, clama, ¿no? Clama en la tierra. Y todo esto se le demanda a esta generación, porque sus antepasados hicieron lo mismo. Aquí dice, la sangre de todos los profetas que se derramaron. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Juicio. Estos son los cargos legales. Es cuando usted va a una corte y le dicen cuáles son los cargos contra el acusado. Y el abogado comienza a enumerar todos los cargos. Jesús está enumerando todos los cargos legales en contra de Jerusalén para que venga juicio. El juicio no podía venir si Jesús no podía justificar por qué se tiene que castigar a Jerusalén. Aquí está diciendo al Padre. Todos estos son los cargos legales para que venga castigo sobre ellos. Esto también se ve en Mateo capítulo. Entonces generalmente cuando se habla de esto, muchos dicen, no, pero es un antisemítico, dicen mucha gente, ¿no? Pero no es cierto, la Biblia misma habla de esto. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia en cuanto a Jerusalén siendo la gran ramera? Bueno, la gran ramera también aparece en el libro de Apocalipsis como la Babilonia la Grande. Eso lo vemos en Revelaciones 7:5. Vayamos otra vez al libro de Revelaciones, ¿no? Revelaciones 7:5. A ver, ¿dónde está Revelaciones? Apocalipsis, que es Revelaciones 7:5. Mira lo que dice. De la tribu... Perdón, 17, no 7. 17:5. Dice, y en su frente habrá un nombre escrito, Babilonia la Grande. Fíjese, la gran ramera se le llama Babilonia la Grande, ¿no? Ahora, esta Babilonia la Grande se le refiere como la gran ciudad. Eso se ve también en Apocalipsis 16:19. Vayamos un capítulo antes. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Mira lo que dice. Dice, y la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Jerusalén. La gran ciudad, fíjese cómo le dice. La gran ciudad. No. En Apocalipsis 18:10 también vemos eso. Apocalipsis 18:10 dice, y dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia. Mire, la gran ciudad. Y cuando dice Babilonia, no se está refiriendo a Babilonia en sí, se está refiriendo a Jerusalén, la gran ciudad de Babilonia, ¿no? Ahora, ya que Babilonia es una ciudad que aparece en otro lugar de las Escrituras, ¿cómo podemos entonces aplicar este concepto, ¿no?, a la ciudad de Jerusalén? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar este concepto a la ciudad de Jerusalén? Bueno, está hablando aquí de la gran ciudad. Vayamos al capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 8, para ver. 11:8. Mira lo que dice 11:8. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, ¿de qué? ¿De dónde? De la grande ciudad. Mire, de la grande ciudad, ¿no? Generalmente el primer tema que el escritor enseña en ese texto es lo que controla el resto de los usos. Entonces, en este caso, ¿no?, la gran ciudad específicamente, ¿no?, es el lugar que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
Pero aquí viene, ¿por qué es Jerusalén? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, Jesús no fue crucificado en Grecia, en Latinoamérica, ni en el Asia, ni en el África. Fue en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la gran ciudad? Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo estamos viendo? Y esa gran ciudad, Jerusalén, se llama Sodoma y Egipto. Fíjese, ¿no? Lucas 13:33. ¿Qué dice Lucas 13:33? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí está. Jesús murió en Jerusalén. Ahí está. Jesús mismo lo dice. Jerusalén es la grande ciudad que el apóstol Juan habla en Apocalipsis. Y es la grande ciudad que él lo relaciona con Babilonia la Grande. Eso está aquí, eso es bíblicamente, ¿no? Entonces, la gran ciudad es Jerusalén, ¿no? Y la gran ciudad es Jerusalén por su aspecto pactual, ¿no? Que dice Salmos 48:1-2. Esto es muy importante. Vayamos al libro de los Salmos 48:1-2. Salmos 48:1-2. ¿Qué dice Salmos 48:1-2? Dice, grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad de ¿qué? Del gran rey. Entonces Jerusalén tiene un aspecto pactual, se llama gran ciudad porque tiene el pacto con Dios, ¿no? Y Jerusalén fue considerada la belleza de las naciones. Eso lo ve también en Lamentaciones 2:15. Vayamos a Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones, aquí está Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice Lamentaciones 2:15. Todos los que pasaban por el camino batieron manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían la perfecta hermosura? Mira, el gozo de toda la tierra. ¿Cómo se entiende esto? Recuerde que Lamentaciones fue escrito por Jeremías cuando Judá fue invadida por los babilonios, fue saqueada, fue destruido y fueron llevados como esclavos a Babilonia. Los babilonios destruyeron Jerusalén, lo desolaron. Esa es otra parte de la historia que usted tiene que conocer. Esa es una parte de la historia que usted tiene que conocer. Cuando usted lee cómo Babilonia destruyó a Jerusalén, usted va a llorar. Jerusalén sufrió mucho, muchísimo. Los babilonios eran crueles. Igual como Asiria llevó a Israel del norte, los babilonios hicieron lo mismo con los de Judá. Esclavos, caminando millas por el desierto, en pleno sol, amarrados con cadenas. Los primeros que morían eran los niños. Los mismos babilonios los tiraban, agarraban los niños que lloraban, los tiraban contra la pared, contra la piedra del desierto, rompiéndoles el cráneo, y así mataban. El segundo grupo que caía muerto, las mujeres. Tercer grupo de las mujeres, mujeres embarazadas. Luego caían muertos los ancianos. Los únicos que llegaban con vida, la gran mayoría, eran los jóvenes. Pero es una historia desgarradora. Si a usted le gusta leer, haga Google. No sé si hay en español casi no hay mucho. Pero en inglés está todo cómo sufrió durante la invasión y el exilio de Judá bajo el imperio babilónico. Es increíble. Por eso dice aquí que los que pasaban cuando Jerusalén fue invadida decían, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, de gozo de toda la tierra? Jerusalén era hermosa hasta que fue
destruida, ¿no? Destruida. Entonces, si se dan cuenta, eso fue porque quebrantaron el pacto con Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías realmente profetizó la destrucción de Jerusalén por Babilonia, ¿no? Eso lo vemos en, ya que estamos en Lamentaciones, vayamos al capítulo 1 de Lamentaciones. Un capítulo para atrás. Mire, a Lamentaciones. Mire, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Mire. Cómo quedó sola la ciudad populosa. Hermanos, destruyeron, mataron, llevaron esclavos a Jerusalén, a los de Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se la volvieron enemigos. ¿Por qué dice eso? Porque recuerde que Babilonia fue escogida por Dios para castigar las idolatrías de los judíos ante Dios. Los reyes de Judá cometían idolatría. Y Dios castiga esa idolatría usando a la nación más cruel de ese momento, que fue los babilonios. Dios induce a los babilonios a invadir Jerusalén, destruir Jerusalén. Y fíjese, cuando dice amantes, se está refiriendo porque los de Jerusalén dejaron al esposo, que es Dios, y se volvieron a sus amantes, que son los ídolos paganos de los filistinos. Por eso dice, sus amantes no están. Quiere decir, los ídolos que los judíos adoraban no le han salvado. Todos sus amigos le faltaron. O sea, todos esos ídolos falsos que ellos adoraban no salvaron. No la salvaron. Entonces aquí estamos viendo que Jerusalén se convierte entonces de ser una ciudad hermosa, una ciudad totalmente destrozada, ¿no? Y eso, dice aquí, es una viuda, ¿no? Se quedó, ¿no?, en sus mejillas. ¿Dónde está? Hecho una viuda. Ahora, esto es lo mismo que dice en Revelaciones 18:7. Vayamos a la Biblia, en Revelaciones, que es Apocalipsis, recuerda, Revelación es Apocalipsis. 18:7. Mira lo que dice. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy, ¿qué dice? Viuda, y no veré llanto. Lo que está aquí hablando Juan está prestando el mismo lenguaje del profeta Jeremías y lo está aplicando a la Jerusalén de su tiempo. Recuerde que Juan está escribiendo antes del año 70. Él escuchó cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte, así como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Hoy te digo, tu casa será desierta. Eso es un juicio. Eso es un juicio sobre el primer siglo. Entonces Juan, leyendo Jeremías y lo que Jesús dice, bueno, esto se aplica a la Jerusalén de hoy, porque el juicio es para la Jerusalén de hoy, de esta generación, dice el apóstol Juan. ¿No?
Y esto también está confirmado por los historiadores romanos, judíos, donde ellos señalan que en el primer siglo se conocía Jerusalén como la gran ciudad, ¿no? La gran ciudad. Pero se convirtió ya no en una gran ciudad, ¿no? Sino más bien se llena con la sangre de los santos. Eso se ve en el libro de Apocalipsis 18:24. En el mismo capítulo que está aquí, versículo 24, miren lo que dice de Jerusalén. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, ¿quién dice esto, hermanos? ¿Se acuerdan que hemos leído hace un momento en Lucas? ¿Quién dice esto? Dice Jesús en Lucas 11. Fíjese, Juan está hablando y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¿Ok? No puede ser Roma. Solamente existe una. Jerusalén. Jesús mismo lo dice. Lucas capítulo 11. Vayamos otra vez ahí. Porque ahí es justamente donde se nos está diciendo lo que a ver, 11:50 está al final. Dice: para que demande de esta generación la sangre de quién, de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces estamos viendo que los cargos que el apóstol Juan habla cuando se refiere a la gran ramera, la gran ciudad, nada más y nada menos se está refiriendo a Jerusalén, porque la frase misma tiene contexto con lo que Jesús dice aquí. Vayamos entonces a Apocalipsis 18, ¿no? Porque justamente es lo que está hablando aquí. ¿No? Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Esto es frase que Juan escuchó a Jesús y que está registrado en el Evangelio de Lucas. Eso estamos viendo aquí el contexto. ¿Y cuándo va a suceder esto? Que dice capítulo 1 que hemos leído según Juan, dice va a suceder pronto. ¿Por qué? Porque los días están cerca. Los días está cerca. Eso también se puede ver en el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos. Jerusalén tiene entonces un papel muy importante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 7, del 51 al 52. Hechos 7, del 51 al 52. Hechos 7, vamos a ver aquí. Apocalipsis, ¿dónde está Hechos? A ver, Hechos. Capítulo 7. Versículo 51 al 52. Mira lo que dice. Dice, duros de cerviz. ¿Quién habla esto? Jesús. ¿A quién? No le está hablando a los romanos. Está hablando a los líderes de Israel. E incircuncisos de corazón. Eso está terrible. Porque el judío decía, no, yo soy circuncidado. Yo no soy como los perros gentiles. Jesús dice, un momento, ustedes son incircuncisos de corazón. O sea, pecadores. Incircuncisos de corazón es una frase que significa pecadores. Y de oídos. ¿Vosotros resistís a quién? Mire, resistís siempre al Espíritu Santo. Bueno, esto está tremendo. Mire, vosotros, está hablando los judíos de su tiempo, resistís siempre al Espíritu Santo. Jesús no está hablando a los griegos, Jesús no está hablando a los samaritanos,
Jesús no está hablando a Roma. Jesús está hablando a los líderes de Israel. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿como quién? Como vuestros padres. Así también vosotros. Fíjese qué lenguaje. Como vuestros padres. Entonces aquí, ¿no? Esteban está simplemente en este pasaje de Hechos confirmando lo que Jesús dijo cuando él estaba en vivo, que los judíos, que el pueblo de Israel, los líderes, ¿no? Es una generación impía, pueblo cargado de maldad. Y aquí está, dice, duros de servicio. Y aquí dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿A quién le echa la culpa? Esteban. ¿No le está echando la culpa a Roma? ¿No le está echando la culpa a los samaritanos ni a los griegos? Está confirmando la culpa en los judíos, en los líderes de Israel. Está repitiendo que ellos son aquella generación malvada, impía. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Eso está muy fuerte, hermanos, ¿no? Muy fuerte. Entonces vemos de que los judíos fallaron con Dios, ¿no? Ellos fallaron en su pacto con Dios. ¿Cómo podemos entender entonces las bendiciones de este pacto? Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, 6 y 8 para entender una idea a cuál pacto estamos hablando. Mire, vamos a Deuteronomio 7. ¿Dónde está Deuteronomio 7? 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo. El Señor está hablando a Israel. Mira, sígueme. Para Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Este es pacto, hermano. Esta es la teología del pacto. ¿Ok? Dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo santo, especial. Dice aquí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto está tremendo, hermano. Subráyelo. Quiero que lo subraye, hermano. Esto está tremendo. Mire lo que hizo Dios. Ahora, dice aquí, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido. Querido Jehová. O sea, entiendan, mire, Jehová dice aquí, el Señor escoge a Israel para que sea pueblo santo, para que sea un pueblo especial, para que sea más que todos los pueblos de la tierra. Ahora, le escoge no porque Israel es mejor que los demás. Porque dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Eso. La razón que el pueblo de Israel fue escogido no fue porque fue mejor. Era un pueblo insignificante. Jehová amó al pueblo de Israel y quiso guardar el juramento, ese es pacto que juró a vuestros padres. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os rescatado de servidumbre.
de la mano de Faraón de Egipto. Así que estamos viendo aquí entonces un pacto que Dios tiene con Israel desde el Antiguo Testamento. Este pacto Israel lo rompe, no es fiel. Y eso lo vemos en Amós capítulo 3 versículo 2. Abramos la Biblia en el profeta Amós, que está después de Joel. Dice así, Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, mire, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios no está castigando a Roma, a Grecia, a los gentiles. Dios está castigando a Israel por sus maldades. Por sus maldades. Eso es, por sus maldades. Entonces aquí empieza lo que se puede decir, ¿no? La violación del pacto de Israel. La violación de Israel al pacto de Dios. Entonces esto es lo que está hablando Esteban cuando está en Hechos capítulo 7. Si ustedes leen todo el capítulo 7 de Hechos van a ver todo eso, ¿no? Y es muy interesante lo que sucede. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar esta primera parte en cuanto a Israel siendo la gran ramera. Vamos a continuar la segunda parte. Eso ha sido como la introducción bíblica. Vamos a continuar, lo vamos a dejar aquí. Y vamos a continuar la segunda parte el próximo viernes. Se está poniendo muy interesante esto. Y espero que sea también de bendición a todos ustedes. Hagamos una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendice a mis hermanos y bendícenos que haya sido un momento de mucha edificación en tu palabra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes.